Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 14 y vamos a estar estudiando desde los versos 17 al verso 26, donde dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Y él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, en esta hora pedimos tu dirección para que tu palabra, Señor, sea iluminada delante de nuestros ojos, para que nuestro entendimiento sea abierto por el obrar de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno, que sea escrita en nuestros corazones, que la podamos comprender y entender espiritualmente y que cada día podamos vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera Pascua fue establecida casi 1500 años antes de este suceso y, y fue la noche en que el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Así que en esta ocasión el Señor Jesucristo junto con sus discípulos fueron a un aposento alto allí en Jerusalén, donde celebraron la última comida de Pascua que estaba divinamente autorizada. Y allí el Señor instituye una nueva conmemoración que apuntaba hacia Él mismo, hacia su obra en la cruz. Recordemos que en la antigua Pascua se estaba conmemorando la liberación temporal prácticamente del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero en esta nueva Pascua que Él estaba celebrando sería la redención definitiva e infinitamente más grande del poder y del castigo del pecado. De tal manera que en una sola comida de Pascua, la noche precisamente antes de su muerte, el Señor Jesús concluye esta antigua celebración de la Pascua e instituye una nueva celebración. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, a través de estos sacrificios, millones de corderos fueron llevados allí al templo o al tabernáculo para ser precisamente sacrificados como parte de esa celebración que se hacía cada año de la Pascua. Y cada uno de esos animales pues estaba simbolizando una realidad de que la liberación de la ira divina requería muerte de ese sustituto inocente. Pero realmente ninguno de esos sacrificios podía realmente expiar el pecado. Vemos lo que dice allá Hebreos capítulo 10, verso 4, donde dice así la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que esta Pascua sería totalmente diferente, porque en ella se sacrificaría, se inmolaría el último sacrificio, particularmente y específicamente el Cordero de Dios. Como se lo menciona el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, allí en el capítulo 5 de su primera carta, verso 7, donde dice así la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis
nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y de igual manera también Juan el Bautista da testimonio de esto, allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento estaban apuntando directamente al único y verdadero sacrificio que fue el sacrificio del Cordero de Dios. Y este es realmente el único sacrificio que satisface a Dios como ofrenda por el pecado. Así que ese jueves en la mañana, el jueves de la semana de Pasión o de la Semana Santa, Jesús envía a Pedro y a Juan a Jerusalén con el propósito de que hicieran todos los preparativos para esta comida de la Pascua, como lo vimos en la ocasión anterior. Y esa noche el resto de los 12 junto con Jesús, pues se le unieron en el aposento alto para celebrar allí la última Pascua e inaugurar la primera cena del Señor. Muy bien, veamos cuál es esta última Pascua. Mira, veamos los versículos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La celebración de la Pascua comenzó cuando dice aquí la palabra, cuando llegó la noche, que empezaban después de la puesta del sol y terminaba pues en algún momento posterior a la medianoche. Como se menciona allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del verso 8 al verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. De tal manera que el Señor Jesús junto con sus discípulos pues llegaron a un sitio conocido por él. Era necesario pues que fuera en secreto para evitar que Judas avisara la ubicación donde se encontraban a las autoridades religiosas, con el propósito de que el Señor Jesucristo pues pudiera lograr todo lo que era necesario antes de su arresto y de su ejecución. Y el Señor Jesús le expresa a sus discípulos su deseo de tomar esta Pascua con ellos, como lo menciona allí el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 15, el pasaje paralelo. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así que vemos en el Señor Jesucristo una emoción profunda en la celebración de esta última Pascua. Y esta comida pues daría fin a todo un sistema complejo religioso
de sacrificios que se hacía allí en el Antiguo Testamento, pero también daría inicio, sería la inauguración de un sistema nuevo, y además también le daría instrucciones a los discípulos que tanto iban a necesitar en esas horas antes de la cruz. Muy bien. Como ya lo habíamos dicho, el Señor Jesús había enviado a Pedro y a Juana hacia Jerusalén antes que ellos, con la misión precisamente de preparar todo lo concerniente a la cena de Pascua. Así que, como dice Marcos, que vino con los 12, pues sin duda hace referencia a todos los apóstoles, pero recordemos que Pedro y Juan ya se encontraban allí en el aposento alto, precisamente preparando esta cena, y él llegó junto con el resto de los discípulos para unirse precisamente a Pedro y a Juan. De acuerdo, pues con las costumbres judías del siglo I, los discípulos dice que se sentaron a la mesa a comer y recostados, normalmente se recostaban era sobre cojines y ponían sus cabezas hacia la mesa y los pies extendidos hacia afuera. Y como vimos allí en Éxodo, la primera Pascua que se comió allí en Egipto, pues fue comida a toda prisa. Pero a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, esta celebración se había vuelto un acontecimiento prolongado, mucho más largo, que permitía a todos los participantes pues quedarse mucho más tiempo durante la cena, así como lo hicieron el Señor Jesús y sus discípulos pues en esta ocasión. Y esta última Pascua pues duró el tiempo suficiente para que el Señor Jesús lavara los pies de sus discípulos, confrontara a Judas Iscariote, ellos comieran la comida de la Pascua e instituyeran la cena del Señor. Y también dio tiempo para darles a los discípulos una buena cantidad de instrucciones adicionales. Ahora, la Pascua tenía ciertas características. Esta fiesta pues comenzaba con una oración de acción de gracias, precisamente por la liberación de la esclavitud de Egipto, por la protección y la bondad de Dios. La oración inicial era seguida por una copa de vino, una de 4 copas de vino diluido, vino tinto diluido que ellos consumían con la cena. Y después de esta oración inicial venía un lavado ceremonial de manos que representaba la necesidad de santidad y de limpieza del pecado. Tal vez fue en este momento de la comida donde los discípulos debían estar reconociendo su pecaminosidad, que realmente los 12 empezaron a debatir quién de entre ellos sería el más grande, como lo menciona allí en Lucas 22-24, donde dice así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Así que el Señor Jesucristo pues respondió lavándole los pies y enseñándoles una lección inolvidable acerca de la humildad. Después de la ceremonia de lavado de las manos, continuaba por el consumo de hierbas amargas que simbolizaban la dura esclavitud, el dolor, la aflicción que el pueblo hebreo soportó mientras eran esclavos en Egipto. Y junto con las hierbas amargas se partían los panes, que eran panes planos, se partían y se distribuían, y estos pedazos de pan se sumergían en una pasta espesa que era hecha con base en frutas y nueces. Después de consumir estas hierbas amargas, continuaban con el canto de los 2 primeros salmos del Jalel y consumían la segunda copa de vino. Recordemos que el Jalel corresponde a los salmos 113 al salmo 118, que eran himnos de alabanza. Y esa es la palabra de la cual deriva el término aleluya, que significa alaba al Señor. Y en este preciso momento, el jefe de la familia pues explicaba a todos los demás
cuál era el significado de la Pascua. Así que después de esto se servía ya el cordero asado y el pan sin levadura. Y después de otro lavado de manos, el jefe de la familia pues distribuía los trozos de pan para ser comidos junto con el cordero que había sido sacrificado. Y una vez terminado este plato principal, pues se tomaba la tercera copa de vino. Y después de esta, todos los participantes cantaban el resto del Jalel y finalmente bebían la cuarta copa de vino. Así que en algún punto de esta celebración es cuando el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y aquí particularmente la palabra entregar viene del griego paradidomí, que significa delatar, y generalmente se usaba para describir a malhechores que eran arrestados o a prisioneros que eran entregados para ser castigados. Y aunque el Señor Jesucristo en múltiples ocasiones les había contado a sus discípulos acerca de su muerte, pues no les había explicado a ellos que sería traicionado por uno de ellos. Y el Señor Jesucristo precisamente toma las palabras o repite las palabras de David allí en el Salmo 55, versos del 12 al 14, donde dice así la palabra de Dios: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. También en el Salmo 41, versículo 9, David se está lamentando. Mira, veamos lo que dice. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y precisamente David sentía en su corazón un profundo dolor que fue causado precisamente por la traición de su consejero Aitofel. Y recordemos que él se unió a la rebelión de Absalón contra David, relatado en el segundo libro, capítulos 15 al 17. Ahora, en la cultura judía, comer juntos se consideraba una señal de profunda amistad. Y traicionar a alguien mientras se comía, pues este sí era el colmo de la traición. Una traición mucho más despreciable. Ahora, el Señor Jesucristo sabía quién lo iba a traicionar. Él conoce lo que había, o conocía lo que había en el corazón de todos, incluso en las malvadas intenciones que tenía Judas. Pero los demás discípulos no conocían nada, no sabían nada. Judas era muy hábil en ocultar ese engaño, esa falsedad. ¿Cómo sería que le confiaron precisamente la tesorería del grupo, aun cuando estaba él robando dinero? Y los discípulos pues lo consideraban como un hombre íntegro. De tal manera que cuando los discípulos comenzaron a escuchar la declaración que el Señor Jesucristo estaba haciendo de que uno de ellos lo traicionaría, ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, y a decirle, perdón, uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Aquí la palabra entristecerse viene de una palabra griega que es lupeo, que significa estar afligido, triste, muy apenado. Y precisamente en el pasaje paralelo en Mateo 26, verso 22, explica que ellos estaban entristecidos en gran manera. Dice así la palabra del Señor: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Ahora, en el momento en que los discípulos estaban comiendo las hierbas amargas junto con el pan mojado, Jesús les dice: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y es probable que esta pasta de frutas y nueces estuviera distribuida en la mesa en varios platos para poder sumergir en ellos el pan.
de tal manera que al parecer Judas estaba sentado cerca del Señor Jesús y compartió el mismo cuenco o el mismo plato con él. Y parece que los demás discípulos pues no entendieron completamente la respuesta que el Señor les había dado, como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 24 al 30, donde dice así la palabra del Señor. Veamos desde el verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y el Señor Jesucristo pues continúa diciéndoles: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. De tal manera que todo lo que estaba a punto de sucederle al Señor Jesucristo ya había sido predestinado por Dios, había sido anunciado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Como lo menciona el apóstol Pedro allí en su primer sermón el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 23, dice la palabra del Señor: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y detalles acerca del sufrimiento, de la crucifixión, pues fueron predichos en pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el Salmo 22, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Por eso es que el apóstol Pablo le puede decir allí a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versos 3 y 4, donde dice así la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que este plan de Dios había sido determinado en la eternidad pasada, como lo dice allí Apocalipsis capítulo 13, verso 8, donde dice así la palabra del Señor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que todo esto fue registrado en el Antiguo Testamento, y podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo no fue a la cruz como una víctima, como alguien indefenso, sino como el obediente Hijo de Dios, que estaba precisamente cumpliendo la palabra y la voluntad del Padre. Ahora, aquí es importante señalar que pues Dios utilizó a Judas para lograr sus propósitos, pero Judas seguía siendo personalmente culpable por esas acciones perversas. Y el Señor Jesús lo sigue explicando. Él dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. De tal manera que en esa providencia soberana de Dios, Él usa las decisiones pecaminosas de las personas, como en este caso las de Judas, para cumplir sus fines, para su gloria divina. Pero esta realidad no exonera a las personas de su propia maldad. Y aquí la palabra ay es más que una simple advertencia, es una declaración divina de juicio, de condenación.
porque finalmente Judas rechazó voluntariamente a Cristo, él prefirió la traición, de tal manera que su alma fue condenada al infierno eterno. Como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y el Señor Jesús continúa con una declaración, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Al igual que todos los que rechazan a Cristo, pues Judas sería condenado para siempre. Recordemos que él tuvo el privilegio de ser uno de los discípulos de Jesús. Estuvo caminando permanentemente con él. Él fue testigo de todas las obras maravillosas que el Señor hizo, de las sanidades que realizó, de su poder sobre la naturaleza, de su poder sobre la muerte. Así que los privilegios que tuvo Judas junto con los 12 de estar tan cerca al Señor Jesucristo son indescriptibles. Pero así también, de la misma manera, Judas sería castigado de acuerdo con las medidas más extremas, como se menciona allí en la parábola del siervo infiel en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, donde dice así la palabra del Señor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De tal manera que la retribución eterna que le esperaba a Judas y asimismo como a todos los incrédulos es tan seria, es tan grave, que sería infinitamente mejor nunca haber existido. Y es precisamente el autor de la carta a los hebreos que describe esas consecuencias terribles que esperan a todos los que de manera terca y de manera obstinada permanecen en la incredulidad. Hebreos capítulo 10 versos 29 al 31, donde dice así la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, continuemos con el Evangelio de Marcos, capítulos 14, versos 22 al 26, donde dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, veamos cómo el Señor Jesús instituye la primera cena del Señor. Bueno, después de que Judas saliera, ya se fuera, quedaron solamente los 11 discípulos fieles. Y el Señor Jesús transforma la Pascua en la cena del Señor. También es llamada la mesa del Señor o la comunión. Y con ello, pues marca una transición, un cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. De tal manera que las palabras del Señor Jesús que están registradas precisamente en este pasaje, pues marcaron el final de esas ceremonias, de todos los sacrificios y todos los rituales que se hacían allí en el Antiguo Testamento. De tal manera que todos estos símbolos del Antiguo Testamento,
o todos estos tipos o sombras señalaban hacia Cristo. Y en su muerte, todos estos símbolos y todos estos tipos o sombras dieron su pleno cumplimiento, fueron reemplazados a la perfección por todo lo que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz. Ahora dice la palabra que el Señor Jesús dijo estas cosas mientras comían. Pues se está sugiriendo que esto sucedió mientras servían el cordero asado. De tal manera que allí en medio de la celebración de la Pascua, el único, el verdadero Cordero de Pascua, el Señor Jesucristo, toma el pan, ese pan plano, ese pan sin levadura. Dice que lo bendijo dando gracias al Padre y lo parte y se lo da a sus discípulos. O sea que mientras él entregaba un pedazo de pan a cada uno de los 11, él estaba diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ahora, el comer el pan sin levadura, pues no solamente simbolizaba la apresurada salida que los israelitas hicieron de Egipto, sino también representaba su separación de esas influencias del pecado, de la idolatría, de la mundanalidad, que eran simbolizadas precisamente por la levadura. Así que en la cena del Señor, a ese mismo pan se le dio un significado nuevo. El pan sirvió como esa representación del cuerpo de Cristo, el cual pronto se ofrecería como ese sacrificio por el pecado para aplacar precisamente la ira del Padre. Ahora, en que el hecho de que el pan haya sido partido, pues eso no estaba significando la naturaleza de la muerte de Jesús. Recordemos que ninguno de los huesos del Señor Jesús fue roto durante su ejecución, sino que más bien estaba simbolizando el hecho de que cada uno de sus discípulos que tenía un pedazo de pan, ¿sí? Eso simbolizaba la unidad que tenían en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y de acuerdo al pasaje paralelo en Lucas capítulo 22, verso 19, dice que Jesús añadió que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De tal manera que estas palabras indican que lo que el Señor quería era que su cena fuera guardada por sus seguidores como una conmemoración perpetua de esa muerte sacrificial de Cristo allí en la cruz. Aquí es preciso aclarar que esta doctrina ha sido pervertida por la iglesia tradicional, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque allí se practica algo que se llama la transubstanciación, en la que la sustancia del pan y la copa supuestamente se transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de modo literal cuando dijo del pan: esto es mi cuerpo. Fijémonos que si malinterpretamos esto, entonces estamos diciendo cosas que no son. Fíjense que hubo similares malinterpretaciones de las palabras de Jesús e incitaron a muchos líderes judíos a ridiculizarlo cuando él describió su cuerpo como el templo, ¿eh? Y de igual manera hizo también que muchos discípulos, eran discípulos que no eran realmente discípulos, lo abandonaron cuando él se llamó a sí mismo el pan de vida. Recordémonos que también el Señor Jesús se refirió a sí mismo como la puerta. Él habló de sí mismo también como una vid. Y estas palabras que el Señor Jesús ahora menciona allí en el aposento alto también deben entenderse en este sentido figurado. Ahora, después de compartir el pan, el Señor Jesucristo también instituyó ese segundo elemento de la Santa Cena. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Aquí es importante también resaltar que ese verbo traducido como habiendo dado gracias es una forma de la palabra griega eucharisteo, de la que proviene la palabra castellana Eucaristía.
Y Eucaristía, pues es un título histórico para la Cena del Señor, del que en gran medida la Iglesia Católica Romana se ha apropiado y al que ha corrompido. Y parece ser que pues esta habría sido la tercera copa de vino junto con la comida de Pascua que seguida por el plato principal. Dice la palabra que bebieron todos de ella, ¿sí? O sea que está demostrando que Jesús quiso que todos los creyentes participaran de ambos elementos de la cena del Señor, el pan y el vino. Así que después de beber de la copa, el Señor Jesús les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así como el pan simbolizó su cuerpo, pues aquí también la copa simboliza su sangre. Y recordemos que para que un pacto se estableciera debió haber derramamiento de sangre. De tal manera que en el nuevo pacto se requirió que la preciosa sangre del Cordero de Dios, del Cordero Inmaculado, fuera derramada allí en su muerte para el beneficio de todos aquellos que Él redimiría. Y como lo dice también en Mateo 26-28, agrega que la razón por la cual la sangre de Cristo debía derramarse era para remisión de los pecados. De tal manera que el Señor Jesús murió en la cruz como un sustituto perfecto. Él llevó la culpa de todos los que creen en Él. Él soportó todo el castigo de la ira de Dios. Él satisfizo la justicia divina. Él ratificó ese nuevo pacto, el pacto de perdón, el pacto de salvación. De tal forma que la muerte del Señor Jesucristo constituyó el pago definitivo, por lo cual no hay necesidad de hacer más sacrificios de animales. Ahora se tenía la opción, se tenía el privilegio de entrar directamente a la presencia del Señor. Por eso el velo se rasgó, el velo del templo que estaba separando allí la presencia de Dios del pueblo se rasgó en dos y ahora se tenía acceso a ese lugar santísimo. Y finalmente el Señor Jesús da terminación a esta celebración de la cena con una promesa para sus discípulos. Él dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y aquí el fruto de la vid pues se refiere al vino como coloquialmente se hacía allí en Israel. Y aquí pues particularmente se refiere específicamente al vino tinto diluido de la comida de Pascua. Y esa misma noche el Señor Jesús también les había dicho a sus discípulos, como lo menciona allí Lucas capítulo 22, verso 16, dice, os digo que no la comeré más. O sea, estaba refiriendo a la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que estas palabras que el Señor Jesús les estaba diciendo, estaban asegurándole a sus discípulos que Él regresaría. Como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, donde dice así la palabra del Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que un día el Señor Jesús volverá y se celebrará la Pascua con todos sus redimidos en su reino eterno. Ahora, como creyentes en Cristo, tenemos que seguir celebrando la cena, porque estamos conmemorando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esta celebración de comunión no solamente nos recuerda la muerte, sino que también estamos con un gozo anhelante, esperando su segunda venida. Y en este momento el Señor Jesucristo les estaba asegurando a sus discípulos que Él regresaría, que la cruz no representaba el final de la historia, sino que posteriormente Él vendría nuevamente.
Así que cuando terminó ya la celebración de la Pascua, el Señor Jesús junto con sus discípulos entonaron el último himno, probablemente el último salmo tradicional del Halel, el Salmo 118. Porque para siempre es su misericordia. Qué declaración tan apropiada y tan poderosa para tener en cuenta precisamente ante la inminencia de la cruz. Porque para siempre es su misericordia. Así que el Mesías sería rechazado, el Mesías sería asesinado por los dirigentes religiosos de Israel, pero resucitaría victorioso al tercer día. Aquí Marcos concluye la narración de lo ocurrido allí en el aposento alto y dice simplemente que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Recordemos que allí en el monte de los olivos el Señor oró fervientemente a su Padre porque la voluntad de Dios se cumpliera. Muy pronto, en unas cuantas horas, ya el Cordero de Dios sería arrestado y sería condenado injustamente. De tal manera que el momento más importante en la historia de la redención estaba a solo unas cuantas horas. Amado Dios, gracias. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien nos sustituyó allí en la cruz, quien pagó, Señor, todo la afrenta por nuestro pecado. Todo, Señor, lo que nosotros debíamos pagar, Él lo sufrió allí en la cruz, Señor, y Él pagó por todo lo que nosotros debíamos pagar. Solamente eso lo puedes hacer tú, Señor. Que el justo pague por los injustos. Y hoy te damos, Señor, muchísimas gracias por esa obra redentora a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos cada día, Señor, reconocer en nuestras vidas el enorme sacrificio que Él realizó. Que podamos cada día darte gracias, Señor, y vivir de acuerdo, Señor, a esa obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para redimirnos, Señor. Oh precioso Dios, que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando a Jesús, que nos esté mostrando a Jesús. Gracias, maravilloso Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.